¿Analizás al rival antes de un partido en Football Manager o apretás continuar y que sea lo que Dios quiera? Si sos de los que piensan que pueden salir a la cancha siempre de la misma manera y que no pasa nada, te cuento por qué es importantísimo identificar amenazas, debilidades y oportunidades que podés tener y cómo planificar para explotarlas. Vamos a la cancha. Seguimos en la preparación de nuestro Merthyr Town ante Chester por la National League North. Ya vimos cómo juega el rival, cómo les hacen goles, los highlights, nos falta la estadística y saber cómo vamos a plantear el partido. Quiero saber qué llama la atención de sus estadísticas y sus jugadores más importantes, así que preparé algunas vistas que nos van a mostrar lo fundamental de los jugadores en cada posición. Para empezar, revisamos a los goleadores y nos encontramos a Tom Pearce y a Finn Roberts, los delanteros principales con 22 y 16 goles. La buena es que Ewan Murray y Patrick Jones están lesionados y no van a jugar. Entre los tres más goleadores, el delantero suplente o Fran de San Sala es que concentra el mayor XG. Pearce también tiene bastantes goles desde afuera del área, así que no hay que dejarlo patear desde lejos. ¿Vos mirás estas cosas cuando jugás Football Manager o vas para adelante y listo? Lo más claro en ataque es que juega mucho por izquierda. El 3, Nathan Woodthorpe, es peligrosísimo, el gran villano de este partido. Tiene 14 asistencias en el torneo, es decir que el 25% de los goles de este equipo llegan con sus pases. Woodthorpe es el que más jugó en el torneo, completó el 20% de los centros que intentó sobre un total de 114, intenta 13 centros por partido y sus compañeros cabecean 3, con Pearce ganando 4 veces por partido de arriba. Esto nos indica que tenemos que evitar que tire centros, porque si te cabecean 3 o 4 veces por partido, y lo más probable es que te hagan al menos un gol. Para eso prefiero marcar con mi extremo al lateral izquierdo, doblar la marca y tratar de evitar que reciba cómodo. ¿Qué pasa si ellos juegan 3-4-2-1? Mirá, naturalmente el 4-1-4-1 defensivo que nosotros tenemos puede comportarse así en el FM, pero si los dejamos jugar en el medio podemos liberar muchos espacios. Necesito evitar que jueguen el 3 sobre todo, porque es el mejor asistidor que tienen, que no les llegue la pelota al 9 y a los mediapuntas que tienen, cortarles el circuito de juego en la clave. Eso creo que lo voy a poder hacer con un doble 5 para emparejar y tendría que parar un 4-2-2-2. Esto seguramente va a requerir ajuste durante el partido porque no sé cómo va a funcionar realmente in-game. Voy a hacer algunas marcas individuales e instrucciones al rival para que quede como yo quiero y obligar a que Chester termine tirando pelotazos al 9 contra mis dos centrales, cosa que si gana el cabezazo tenga que pelear en la inferioridad numérica en la segunda pelota. Respecto de lo que vi en sus highlights, juegan muy abierto para los laterales y tiran centros rápidos a los delanteros que suben mucho. El 9 se tira atrás para recibir y abre a los carrileros. Los mediapuntas reciben, tocan y van para adelante. Funcionan como delanteros o como segundas puntas. Fíjense este gol. Roberts con la pelota. Pearce recibe entre el medio campo y la defensa rival. Abre rápido para Woodthorpe. Centro pasado y Roberts, que estaba más atrás, cabecea. El segundo gol es salida limpia con el 5. El que recibe atrás es Murray. Y otra vez pase para Pearce entre líneas. Cuando juega para atrás, el extremo suelta a Roberts, que recibe solo y pone un pase perfecto para Murray a la espalda de los centrales. La definición es de otro planeta. ¿Qué hacemos nosotros entonces? No lo dejamos darse vuelta al 5 ni a los media punta, que no reciba el 9 o que no pueda descargar. Ahí es donde necesitamos un volante central que esté encima todo el tiempo. Mientras jueguen los centrales de ellos no hay problema, pero no podemos liberar a los de adelante. La idea va a ser encerrar al 9 con el cuadrado de los centrales y el doble 5 para que no pueda recibir, que sea un riesgo para ellos recuperar y salir de frente con nuestro 9 o hacia los extremos. Lo que veo es que el doble 5 de ellos no sube tanto y es un hueco que se puede aprovechar en la transición. Si en ofensiva ponemos un delantero atrás de los volantes de ellos, podemos hacer rápido el 1-2 y poner el 9 mano a mano. De hecho, podemos verlo en el partido que jugaron ante Southfields, donde recibieron un gol de este estilo. Voy a pensar un equipo parado un poco más atrás para darles lugar a que suban y sacar la contra lo más rápido posible. Si veo que no se da el partido como imagino, ajustaré en base a esa lectura. Por último, lógicamente es importante fijarse en los atributos de los rivales para ver qué capacidades individuales los hacen destacarse, si son rápidos, si dan buenos pases, si patean bien desde lejos, y también tener en cuenta las características específicas o los traits, por si a algún jugador le gusta encarar para adentro, tirarla larga o sacarse de encima rápido la pelota. En algunos casos, cuando no tenés muchos scouts y estás en ligas muy bajas como yo, no tenés la información completa sobre los jugadores rivales y eso te puede complicar un poco. Los últimos años en el fútbol nos muestran una evolución táctica minuciosa, un estudio pormenorizado y la búsqueda de fórmulas para ganar los partidos. Cierro con una conclusión que me parece que de ninguna manera es incompatible con esta búsqueda y este trabajo táctico. La idea de plantear una táctica busca reducir al máximo la incertidumbre que hay en un partido de fútbol. Después, cuando se juega, no sabes qué va a pasar, cómo se levantó cada jugador, las emociones, los ajustes tácticos, un error, una amarilla, cualquier cosa puede cambiar el curso del juego.
Pero una cosa es segura, mejor ir preparado, planificar y aprender a modificar durante el partido si es necesario, que salir a ver qué pasa e improvisar sobre la marcha. Contame qué te pareció este análisis, qué más harías vos para preparar un partido, suscríbete al canal, dejame un like y nos vemos en el próximo video.